Un saludo cordial a todos los que nos están viendo a través de este medio. Soy Néstor Díaz y en esta ocasión tenemos una exclusiva con el filósofo argentino Guillermo Ramadán, donde trataremos un tema de alto valor como es el de el naturalismo, analizado como cosmovisión, y los problemas que acarrea para una cultura occidental que paulatinamente está olvidándose del plano sobrenatural. Si quieren conocer más información al respecto, no se pierdan esta interesante entrevista. Cuando hablamos de naturalismo, nos referimos a una cosmovisión o a un sistema de pensamiento que al mismo tiempo engloba o introduce sus raíces en distintas expresiones de la intelectualidad humana, incluyendo también un movimiento literario que se llama de esa manera, como también expresiones artísticas y o musicales. En este sentido, el naturalismo se convierte en una especie de forma por la cual las personas perciben la realidad, negando lo sobrenatural y enfatizando con carácter mayúsculo lo natural. Incluso se supone que algunas tendencias de corte cientificista podrían ser definidas como naturalistas cuando el énfasis se encuentra en explicar el origen de la vida en factores naturales, negando con ello el carácter sobrenatural. Ha sido una tendencia que tímidamente alzó su cabeza en la Edad Antigua, especialmente entre algunos pensadores dentro de la Grecia clásica, pero que realmente adquirió su mayor poder o auge a partir del siglo XVIII, cuando con el movimiento de la preilustración y luego de la ilustración se sentó las bases del romanticismo, y del romanticismo entonces se pasó al pensamiento naturalista. Estas ideas naturalistas obviamente tienen su mayor exponente en el pensador francés Émile Zola. Y por supuesto que también vamos a ver tendencias naturalistas en algunos escritores de cuentos grotescos como Guy de Maupassant. De modo tal que, como reza un viejo dicho, todo lo podrido procede de Francia, y asimismo entonces el naturalismo parece que se anquilosó o se desarrolló dentro de la neoilustración francesa, especialmente a mediados del siglo XIX, y por supuesto que después enraizaría y adquiriría unos matices más edulcorados en otras zonas del planeta, especialmente en Inglaterra. Pero claro está que tendríamos una especie de ontogénesis en Francia, o por lo menos la génesis de una de las tendencias del naturalismo en Francia. Así que con esta introducción me gustaría, Guillermo, preguntarte, ¿el naturalismo como sistema de pensamiento filosófico aún pervive en Occidente dentro de la visión del hombre común y de la mujer común también? Bueno, eso es, digamos, que yo creo que la pregunta, ¿no? Todo el mundo occidental tiene hoy por hoy dejos de naturalismo muy sesgados, muy marcados, podríamos decir, y que realmente están dándole al hombre, digamos, reemplazando a Dios por cuestiones más que nada materiales. Incluso podríamos decir, por ejemplo, cuando ponen a la ciencia como diosa, algunos que son cientificistas, o si no, otros que, bueno, ponen al mismo hombre como Dios y son totalmente relativistas, donde se decide qué está bien y qué está mal de manera propia, o de muchas maneras podemos decir que hoy por hoy Occidente tiene dejos de naturalismo porque ha olvidado de alguna manera a Dios. ¿Eso qué quiere decir porque se ha olvidado a Dios? Que se ha olvidado, filosóficamente podríamos decir, a la metafísica, o sea, se ha hecho a un lado de la metafísica y se ha desarrollado un sistema, yo diría a partir de Kant, un sistema donde
la metafísica no nos puede decir nada relevante de la realidad y que nosotros, nuestros sistemas de conocimiento, tienen que estar enfocados en los fenómenos. ¿Sí? Yo podría decirte que después de esto, después de Kant, hemos vuelto a una problemática que se dio al inicio de la filosofía. Nosotros vamos a ver que en el inicio de la filosofía todo inicia con una pregunta. Esa pregunta, esto Nietzsche en un texto que tiene que se llama Los filósofos preplatónicos, que se llamaba él, empieza a explicar un poco sobre el inicio de la filosofía y habla de Tales de Mileto. Y él dice, bueno, ¿qué hace que la filosofía surja, emerja? Como conocemos hoy occidentalmente, ¿no? Y ese, podríamos decir que ahí Nietzsche dice, la pregunta que hace que todo surja es el arjé, la pregunta por el arjé, ¿no? La pregunta por el por qué, ahí está lo que está a la vista. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el fundamento de esa realidad que está a la vista? Bueno, ese fundamento es sobre lo que nosotros nos estamos preguntando. Pero el fundamento por el que Tales estaba preguntando no estaba a la vista. ¿Sí? Él se preguntaba por el ente, a la mano, podríamos decir, como dice Heidegger, él se preguntaba por un fundamento que no estaba a la vista. Nosotros, a partir de ahí es que estamos haciendo metafísica, porque está más allá de lo que tenemos a la mano, de lo físico. Bueno, en ese sentido es que la filosofía inicia haciendo metafísica. Ahora, después de Kant, nosotros hemos hecho de alguna manera un retroceso. ¿Por qué? Porque después de Kant lo que tenemos es una pregunta por el fenómeno. ¿Sí? Y el fenómeno, estrictamente, son cosas que se está poniendo de alguna manera mejor solamente al fenómeno y se está sacando la realidad y se está sacando la pregunta por el arqué, que es la pregunta fundamental y la pregunta que no puede dejar de estar en toda la historia de la filosofía. Ustedes fíjense que cuando Hegel hace la pregunta puntual, ¿no? O la denuncia, digamos, puntual, de que se ha perdido la pregunta por el ser, por el sentido del ser, estrictamente lo que está diciendo es que nos estamos olvidando del arjé, nos estamos olvidando del sentido del porqué, del fundamento, ¿sí? Y que de alguna manera la filosofía ha virado a cuestiones que se nos aparecen, a entes que simplemente se aparecen. Y de alguna manera la filosofía no puede nunca prescindir de la metafísica para ser verdaderamente filosofía. Y en ese sentido podemos decir que toda filosofía que no tiene una metafísica de fondo, estrictamente, cuando es solamente fenomenología, es una filosofía que le está faltando lo que realmente la hace filosofía. Yo podría decir que incluso se alejaría de la filosofía y se metería a una especie de tipo de pensamiento. Entonces, sé que por ahí suena muy fuerte, pero me parece que eso nos puede hacer entender de la importancia del tema que estamos tratando. Estamos saliendo nosotros, queremos de alguna manera mostrar que en la actualidad y en Occidente hay un problema metafísico puntual, que es el olvido, ¿sí?, del ser, que es el olvido ya no del sentido solamente del ser, sino del ser en sí mismo, que nosotros teológicamente, como diría Tomás de Aquino, bueno, a esto es a lo que nosotros llamamos Dios. Bueno, es por eso que yo creo que la gente puede entender mucho mejor cuando uno dice, nosotros hemos olvidado a Dios, ¿no? Particularmente. Eso por un lado. Y por otro lado, yo podría decir lo siguiente. Toda la estructura de la mente humana siempre se hizo tres preguntas y nada más que tres preguntas fundamentales. Una es, ¿qué es el mundo? O sea, la pregunta por el mundo, podríamos decir. Si siempre, en todo momento y en todo lugar, el hombre, en tanto ser humano, se preguntó por el mundo que lo rodea. Por otro lado, también se preguntó por el alma, es decir, por sí mismo. Vos, o sea, a ver, Néstor, vos me podrás corregir porque vos
seguramente sabés con más precisiones ciertos temas que yo, pero evidentemente que podemos decir que en la antropología, ¿no es cierto? Y nosotros en las excavaciones que se vienen haciendo y que se hicieron a lo largo de la historia, podemos decir que los primeros signos humanos generalmente son con los ritos. Uno sabe que el homínido que está estudiando es un ser humano porque, por ejemplo, enterraba a sus muertos. Es decir, tenía un sentido sobrenatural, un sentido del alma ya instalado en sí mismo. O sea, podía reconocerse como un ser que no solamente era mundo, sino que también era alma. Cosa que es muy importante. Entonces, yo diría que esa pregunta por el mundo y esa pregunta por el alma siempre han estado. Y luego, la pregunta por Dios. Es decir, por el fundamento y el principio de todo. Estas tres preguntas nos han acompañado durante toda nuestra existencia como humanos. Y en estas tres preguntas es donde nosotros vamos a definir todos los tipos de filosofía. ¿A dónde han puesto a Dios? ¿A dónde han puesto el alma? Si es que la reconocen o no la reconocen. ¿Y qué y cómo es que ven el mundo? Si lo ven como algo puramente fenoménico o como una realidad concreta, ¿sí? Accesible por otro lado. Entonces, en estos paradigmas es donde nosotros podemos de alguna manera interpretar la filosofía de la cual vamos a poder ir conversando en este conversatorio que estamos teniendo, Néstor. Así que bueno, eso como apertura, digamos, de lo que yo podría contestarte. Excelente punto. Bueno, de hecho, me llama mucho la atención, puesto que cuando nosotros hacemos un acercamiento precisamente a uno de los puntos principales del naturalismo, podríamos encontrar que se desprenden algunos tópicos esenciales de esta idea, de algunos planteamientos que encontramos en los presocráticos. Pero, sobre todo, también está el hecho de que como visión o como cosmovisión, el naturalismo se plantea preguntas. La gran interrogante es cómo responde a esas grandes preguntas existenciales. Y digo esto puesto que la mejor manera para evaluar una cosmovisión siempre descansará en descubrir qué respuesta le proveen a las preguntas más importantes que un ser humano se hace. Todos los que están conectados con nosotros pueden estar totalmente seguros de que se hacen preguntas, de que todos los que estamos aquí, por el hecho de ser seres humanos, seres racionales, nos hacemos preguntas. Pero de las miles y miles de preguntas que el ser humano se hace, solo 5 preguntas tienen verdaderamente importancia. Solo 5 preguntas. Y las 5 preguntas son de corte existencial. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué debo hacer? Me gustaría entonces, tomando eso en consideración, preguntarte, Guillermo, ¿cómo responden los naturalistas a esas 5 grandes preguntas existenciales? Y podremos ir por parte, porque para eso tenemos parte de la hora en la que vamos a estar reunidos acá. ¿Cómo, por ejemplo, responden a la pregunta del ser, de quién soy, los naturalistas? Bueno, podríamos decir que el naturalismo, ante un esquema Dios, alma, mundo, reduce, el naturalismo es en sí mismo como esencia un reduccionismo de la realidad. Eso hay que tenerlo claro. Porque solamente ven la realidad en aquello que hay de mundo, en aquello que hay de ente. Entonces, al tener esta mirada que de alguna manera está cortando, ¿no? Cortando la realidad y no teniendo en cuenta la totalidad de la realidad, ese sentido que nosotros tenemos de totalidad, podríamos decir que cuando el naturalista se hace la pregunta por el ser, la responde simplemente por el ente y solo con el ente. Y el ente
que es un ser que está haciendo, ¿no? O sea, es evidentemente que el ente es el participio activo del verbo ser, justamente. Es aquello que está haciendo, pero que está haciendo de alguna manera materialmente, que es algo que es corrompible y que de alguna manera va a cambiar, y que no puede no cambiar, y que no puede no corromperse. Entonces nunca puede elevarse en el pensamiento naturalista para poder entender lo que es perenne, lo que no cambia, aquello que nos supera ese pensamiento de la pura corrupción. Entonces, en ese sentido, el naturalista lo que hace es equiparar todo lo natural, y hoy por hoy lo estamos viendo. Cuando nosotros tenemos una sociedad, concretamente una sociedad donde se equiparan todos los seres vivos de una manera sin distinciones de jerarquías, muchas personas empiezan a entender que los perros son sus propios hijos, o los viven como sus propios hijos, y no pueden entender de alguna manera que no es lo mismo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque, bueno, están presos de una filosofía naturalista, de un pensamiento naturalista. Porque la naturaleza es igual para todos. El ecologismo está preso, por ejemplo, el problema del ecologismo que hay hoy y todas las denuncias que hacen, se hacen a partir de no entender la relación jerárquica de los seres que existen en la realidad. Entonces, cuando uno equipara estas cosas porque no tiene un punto de referencia para darle jerarquía, ese es el problema. El naturalismo ha puesto a Dios en la naturaleza, ¿sí? Entonces no hay un punto de referencia, no hay dignidad humana en sí misma. Uno entiende de alguna manera, lo supone de alguna manera que, bueno, que el hombre es una persona que vale. ¿Pero por qué vale? Bueno, vale porque está en el mundo y vale como cualquier otra cosa del mundo. Y eso es un problema, porque no puede darle una jerarquía objetivamente, podríamos decirlo así. O sea, fuera de la propia naturaleza. Bueno, esto es uno de los problemas que tenemos. Entonces, ¿cómo contesta la pregunta por el ser? Bueno, la contesta, si yo te diría, pone a Dios o al ser como el mismo ente y no hace la diferencia ontológica. Bueno, y ahí tiene los problemas que tiene y las consecuencias, ¿sí? Que son muy graves a nivel político y a nivel social, ¿no? Porque nosotros estamos viviendo en una sociedad naturalista, en muchos casos, en muchos sentidos, y que no hace distinciones de jerarquía y que olvida la dignidad del ser humano como algo, como un regalo de Dios, ¿no? Que esto, bueno, esto lo sabemos por la revelación. De hecho, cuando tú hablabas me recordabas algo. Sin duda alguna, la forma como nosotros respondamos a esa pregunta del ser va a determinar la manera como tratemos al ser humano. Sin duda alguna, el naturalista está limitado en su apreciación del ser porque si ve al ser como algo más que una máquina o un paquete sexual o un animal evolucionado, obviamente entonces tendría que dejar de ser naturalista y pasaría al plano trascendente del espiritualismo, cosa que sería una negación ipso facto de la misma realidad epistemológica sobre la cual descansa el naturalismo como tal. Sin embargo, y esto es vital, el naturalismo también tiene una forma de ver la realidad. ¿Cómo los naturalistas ven la realidad y cómo ellos entienden que esa realidad podría ser explicada en su origen? Bueno, acá podríamos decir que hay, hay más de un naturalismo, ¿no? O sea, evidentemente que podríamos decir que la noción naturalista descansa en la negación de la trascendencia, pero yo creo que para reemplazar la trascendencia, uno de los conceptos más importantes para un naturalista y para un cientificista, podríamos decir, es la idea de infinito. La idea de infinito en términos matemáticos, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos no pueden explicar algo, no pueden, por ejemplo, la teoría evolucionista
en muchos campos no puede explicar los saltos de calidad que hay de sustancia a sustancia. ¿Sí? Es algo que todavía no están encontrando todos los eslabones perdidos, ¿no? que necesitan. Bien, ahora, como no los pueden encontrar, ¿qué hacen ellos? Ellos empiezan a agrandar el rango temporal. Entonces dicen, cada vez te dicen lo siguiente. Bueno, lo que pasa es que los cambios fueron demasiado pequeños y para nosotros poder experimentarlos, necesitamos un rango de tiempo muy, muy grande. Y toda la evolución se ha dado en un rango de tiempo enorme. Entonces, bueno, y así hacen para explicar el origen, te dicen, bueno, en realidad llegan hasta términos infinitos de tiempo. Dicen, no, el mundo siempre ha existido infinitamente y siempre existirá infinitamente. ¿Por qué? Porque entienden el concepto de energía como algo que nunca se destruye, que solamente cambia. Y esto es un concepto, básicamente, es un concepto naturalista. ¿Por qué? Porque si la energía siempre está dando vueltas y nunca se destruye, ¿sí? Nunca puede, si nosotros le damos el beneficio de digamos, de alguna manera, de pensarla a esa energía infinita en términos temporales, bueno, la energía siempre ha existido y siempre existirá y siempre va a mutar de formas, pero siempre todo será energía. ¿Sí? Eso es otro modo del panteísmo. ¿Me explico? Entonces, es poner en algo, en la energía, ¿sí? ¿Sí? Bueno, la causa eficiente de todo lo que existe. Pero no le dan digamos, el rango trascendente que tiene, que podría llegar a tenerlo a este tipo de cosas. Y vos fíjate que no, y como hablamos nosotros, es el olvido del ser o el olvido de Dios en Occidente. Nosotros en Occidente estamos tomando ciertas formas, y esto es muy importante entender, ciertas formas orientales que piensan de manera similar. Por ejemplo, el yoga, ¿sí? O por ejemplo, todo lo que son este tipo de mantras o de cuestiones que nosotros tenemos que hacer ciertos rituales, por ejemplo, cuando uno hace un saludo al sol o uno medita. Fíjate que la meditación, estrictamente la meditación oriental, busca blanquear la mente, busca no pensar en nada, busca es como que justamente vaciarse, ¿no? Cuando la oración cristiana, y en este sentido apelo a tu conocimiento teológico, la oración cristiana está llena de contenido, pero tiene un contenido muy específico, ¿sí? En términos filosóficos podríamos decir, es el ser, es nuestro Dios. O sea, nosotros no hacemos una teología cristiana vaciada de contenido, es todo lo contrario. Bueno, en este caso, justamente el naturalismo lo que hace es vaciar de contenido y creer en cosas que son bastante irracionales, en este caso, como es la nada, ¿sí? Hay autores que han planteado, bueno, que en realidad antes no había nada y después apareció algo. Bueno, en realidad es imposible porque de la nada, nada viene. Entonces nosotros en nuestros principios metafísicos no podemos aceptar a la nada. ¿Sí? Entonces todos los filósofos que han hablado de la nada como un ente, ¿sí? Y no como una noción que nos permite entender al ente de alguna manera, bueno, han estado, yo diría que errando el camino, ¿sí? Porque, bueno, evidentemente darle a la nada algo que no puede dar, digamos, ¿sí? Poner a la nada como fundamento es un error metafísico básico, podríamos decir así. ¿Sabes? Hay una cita de Lewis tocante al tema del panteísmo. Obviamente, el naturalismo, si se extiende o se estira hacia sus últimas consecuencias lógicas, conducirá precisamente al panteísmo. La evidencia más interesante de esa tesis es el pensamiento final de Carl Sagan. Carl Sagan inicia
sus pasos como una especie de astrofísico que intenta explicar el origen de todo o la existencia humana a partir del cosmos y termina después asignándole al cosmos aditamentos divinos. Incluso hay una expresión muy común de Carl Sagan que aparece en su famosa compilación llamada Cosmos, que fue un material que deberíamos todos leer en algún momento dado. Y decía, el universo es el que era, el que es y el que ha de venir. Una triple inserción que, por cierto, es atribuida a Jesús en el libro de Apocalipsis. O sea, él consideraba al universo divino, porque la consecuencia lógica del naturalismo es el panteísmo. De modo tal que es imposible, desde la postura naturalista, mantenerse ateo. El ateísmo podría ser el pistoletazo de salida del naturalismo, pero no su meta final. Y en dado caso, si es así, entonces podríamos nosotros hacer una serie de cuestionantes dentro de la órbita de las grandes preguntas existenciales. Pero me gustaría, antes de hacer esas preguntas, permitir que uno de nuestros amigos del público, que es Laurentius, que por cierto ha estado haciendo una serie de preguntas, puedan ser visibilizadas en este momento. Guillermo menciona que a la tesis que distingue formas emergentes, como la de la bacteria, la de la morsa o la del hombre, los materialistas la llaman emergentismo. Y aquí viene la pregunta. En ese sentido, ¿por qué el emergentismo es correcto? Esa es una primera pregunta. La otra pregunta, que es del mismo Laurentius, es esta. Si la nada nadifica. Me gustaría que tú, Guillermo, puedas responder a esas dos preguntas de la forma que más entiendas conveniente. Bueno, a ver, el tema de el emergentismo, la verdad que no es un tema que yo haya tratado mucho, ¿no? No lo conozco, pero entiendo que se refiere a lo siguiente, según lo que dice Laurenti. Se está refiriendo, a ver, voy a buscar el comentario acá, un segundo para tenerlo bien. Entonces, él dice, como las bacterias son formas emergentes, la morsa es una forma emergente, ¿sí? Las cosas han emergido. Ahora bien, nosotros nos tenemos que preguntar, siempre que estamos pensando, nosotros nos vamos a pensar en términos de causa. Esto es importante porque si no entendemos esto, podemos llegar a cualquier disparate. Entonces nosotros necesitamos entender que la causa, ¿sí?, es un concepto fundamental en el orden del pensar. Siempre tenemos que pensar en términos causales. Por eso las causas aristotélicas son tan importantes de entender, por eso es que Aristóteles es un filósofo muy importante para estudiar cuando uno está iniciándose en estas materias. Entonces, en términos causales, nosotros podemos decir que estas formas emergentes, a las cuales la ciencia todavía no tiene una causa donde basarse, científica, arqueológica o cualquiera sea, lo que hacen, solamente lo que pueden hacer, es plantear hipótesis de evolución que no han podido ser demostradas o en el campo real. ¿Sí? Nosotros no tenemos evidencias concretas sobre determinadas hipótesis. Por eso es que me interesa que quede bien claro que muchas cosas que a nosotros se nos enseña de manera absoluta, o sea, sin ningún tipo de cuestionamiento. Nosotros pasamos de escuchar que, bueno, que Dios ha creado al hombre, varón y mujer, y leer el Génesis en una materia, a pasar a otra materia donde se nos dice que el hombre viene del mono, básicamente, ¿sí? O de los homínidos. Entonces, bueno, evidentemente, yo creo que los chicos, sobre todo, digamos, empiezan a hacer cortocircuitos y empiezan a no entender demasiado de qué estamos hablando. O sea, ¿por qué viene un profesor y me dice una cosa y otro profesor a la hora siguiente me dice otra que sería totalmente opuesto? ¿Sí? Yo, en mi humilde entender, yo opino que evidentemente la evolución
la evolución no puede sostenerse desde principios metafísicos. ¿Por qué? Porque las sustancias, hay sustancias que son superiores y sustancias que son inferiores. Eso es evidente en el mundo. En el mundo hay una piedra y un ave que vuela. Y esa ave que vuela pone un huevo, ¿sí? Que si yo lo parto lo puedo cocinar y comer, pero si yo lo pongo a 40 grados durante no sé, 40 días, no sé cuántos días son, sale un nuevo ser vivo. O sea, hay jerarquías en el mundo. Eso es una evidencia. Entonces, o sea, es evidente para nosotros que hay seres que son más complejos que otros. Entonces, si yo tengo que entender que hay cambios sustanciales, tengo que entender que si esa evolución fue de menor a mayor, de alguna manera hay una imposibilidad causal que que no se puede entender. ¿Por qué no se puede entender? Porque evidentemente nada puede dar lo que no tiene. Nada puede dar lo que no tiene. Entonces, y para llegar a un ser como nosotros, que estamos hablando acá, que ustedes están escuchando ahí, que es un ser en extremo complejo y que además tiene, nosotros podemos verlo por nuestros principios operativos de voluntad e inteligencia, algo más allá de nuestro propio cuerpo, que nosotros le llamamos alma, bueno, evidentemente tenemos un ser totalmente evolucionado, un ser totalmente fuera de contexto en el mundo, y que tenemos que por lo menos plantearnos seriamente la posibilidad de que haya habido un ser trascendente que haya pensado este mundo de alguna manera y que haya dado ese soplo de vida del cual habla Génesis. Bueno, eso por un lado. Y ahora por otro lado, podríamos decir el tema de la nada, sobre si la nada nadifica. Bueno, es solamente una expresión lingüística. La nada es una noción que nosotros tenemos para explicar el no ente. De hecho, ustedes fíjense, el no ser. Ustedes fíjense que antes la palabra nada no estaba, no calaba hondo en la filosofía primera, en aquellas filosofías donde realmente no había un existencialismo, ¿no? Yo creo que la nada parte del existencialismo, de una noción de falta que hay. Pero, o sea, la potencia, digamos, de la palabra nada en la filosofía. Pero ustedes ven a filósofos muy importantes, como Parménides, donde te habla del ser y de que el ser es y no puede no ser. Y realmente ellos piensan el ser, no están pensando en la nada, porque la nada no puede ser pensada, te dicen Parménides. Entonces, evidentemente, cuando nosotros hacemos juegos de que la nada nadea, por ejemplo, como dice Heidegger, ¿sí? O nadifica, quizá quisieron poner eso, evidentemente lo que estamos haciendo es solamente caer en un juego del lenguaje. Y, no podemos, y a partir de ahí podemos hacer cualquier cosa, porque eso ya es puro racionalismo y nos saca de la inteligencia de poder asumir la realidad como tal. Así que bueno, yo en ese sentido podría contestar de que cada vez que hablamos de que la nada nadea o nadifica, es un mero juego de lenguaje que no tiene base en la realidad. Es simplemente entonces una tautología o un juego tautológico en ese caso. Claro. Muy bien. Debo comentar a todos los que nos están viendo, gracias obviamente por el apoyo que nos están dando y de hecho están haciendo unos muy buenos comentarios, los estoy colocando en la pantalla, especialmente por ejemplo este de Tigresa que dice los ateos y naturalistas que les encanta hablar de ciencia, que me gustaría que me expliquen el pensamiento intelectual. Si la materia es regida por cuatro fuerzas que solo la modifican, a ver, ese es un buen punto. O este de Laurentius que dice que cuando estaba respondiendo la primera pregunta sobre el emergentismo, exacto, por ahí va mi pregunta. Creo que es evidente que un ente viviente como una bacteria es algo más que materia organizada y a eso le podríamos agregar este acápite que Tigresa ha colocado, la materia ocupa lugar físico, es materia, el pensamiento no ocupa lugar al no ser materia. Y por último está Independent Gutters,
que dice la nada, es una noción de donde lo cual sacas. ¿Cuál es la fuente de ese argumento? ¿A qué te refieres con la nada? Vamos a ver, que eso es directamente a ti, Guillermo, por favor. Bueno, a ver, cuando uno hace historia de la filosofía, la noción, yo digo eso, ¿no? Para mí la nada es una noción. ¿Por qué? Porque no puede ser un concepto. ¿Y por qué no puede ser un concepto? Porque el concepto es de algo que es. Digamos, el concepto es la expresión lingüística, ¿sí?, de la esencia de algo, de un ser, ¿sí?, de un ente. De un ente. Y el ente es un ser que está siendo. Entonces, cuando yo digo que la nada no puede ser un concepto, por ejemplo, por eso hablo de una noción, porque no quiero decirle concepto, es simplemente para dar a entender de que cuando nosotros le damos entidad a algo que no lo tiene, evidentemente estamos empezando a hacer una filosofía errada. Si nosotros empezamos a darle entidad por ejemplo, al mal, ¿sí?, bueno, estamos errando. Y acá también, cuando le damos entidad a la nada, estaríamos errando metafísicamente. Porque la nada en sí misma, ¿sí?, no puede ser un concepto porque no es un ente, ¿sí? No podemos, a ver, precisando, no podemos conceptualizarla en ese sentido porque no es un ente. Y los conceptos están reservados para los entes, ¿sí?, para los entes. Entonces, en ese sentido yo podría decir que la nada es una noción. ¿Y qué noción es la nada? Bueno, yo, si podría hacer un salto epistémico y decir, bueno, la nada es la sensación que yo tengo cuando me falta Dios, con la falta de Dios. Podría decirlo teológicamente, ¿sí? Eso sí hago un salto epistémico. Pero, filosóficamente, la nada representa, ¿sí?, de alguna manera, la posibilidad que yo tengo de pensar el no ser, cuando algo no es, ¿sí? Pero bueno, evidentemente que eso es un pensamiento que ha ido evolucionando y que no he hecho un estudio sobre el caso que podría ser un buen tema de estudio, pero sobre el tema de la nada, yo entiendo que es un concepto que empieza a tomar fuerza, no sé bien cuándo es que se ha introducido la noción de nada en la filosofía, pero sí puedo decirte que ha empezado a tomar fuerza justamente en una filosofía existencialista. Son los existencialistas los que te ponen del otro lado a la nada, ¿sí?, que es esa nada, bueno, ya Hegel es un autor que utiliza la nada para dar ciertas respuestas. Entonces, yo creo que a partir de ahí ya se empieza a utilizar el concepto de nada con una fuerza que, bueno, la da alguien que entiende a la naturaleza y que entiende su vida y que entiende que luego de que uno se muere no hay justamente nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque está preso de un sentido naturalista y ha perdido el sentido trascendente. Entonces, claramente que la palabra nada toma una fuerza importante cuando yo he perdido el sentido de trascendencia. Hay unas cuantas personas que están apoyando el comentario que estás diciendo. Voy a resaltar, por ejemplo, a Tigresa, que dice que al hablar del nihil, o sea, de la nada, puedes utilizar ese opúsculo de 22 páginas de Tomás de Aquino que explica la inexistencia ontológica del mal. Este dato, Laurentius dice que es una muy buena recomendación y que también igualmente San Agustín tocó el tema del mal más o menos considerándolo así. Tigresa dice, pedagógicamente digo, así la gente entiende y comprende sencillamente. Ella está recomendando una especie de documentación bibliográfica que sirva de respaldo a lo que tú dices, lo que podría ser quizás una respuesta a esto que Independent Gutters dice, por cierto, fue quien trajo la pregunta, de si tiene algún dato de ese relato acerca de la nada, una fuente que respalde ese concepto. Podría ser en ese caso una respuesta, no sé si tú quieres agregar otra fuente. Sí, en realidad, digamos, yo no sé, yo creo que
aquí podríamos hacer un ejercicio, ¿no? O sea, el ejercicio de intentar pensar. Yo, como vos bien sabés, Néstor, yo no soy un erudito de la filosofía, pero me he centrado en entender lo esencial de las cuestiones. He tratado de ir a las cuestiones fundamentales y poder pensarlas. Yo creo que el tema de la nada es un tema que uno puede llegar a pensar durante mucho tiempo y uno va entendiendo de cómo es que se ha ido gestando este pensamiento. El dato fundamental que yo me permitiría recomendarle acá a Independent Voters, básicamente es leer a Parménides. ¿Sí? Leer a Parménides y cómo trata el ser, y si puede encontrar la nada, o directamente encuentra la negación del ser, que es el no ser, pero no la nada. ¿Me explico? Eso es algo fundamental, porque estamos hablando de quizá el filósofo más importante, ¿sí? El filósofo presocrático más importante que tenemos, hablando en términos trascendentales y metafísicos, donde no entiende el concepto de nada, sino el concepto de no ser. Entonces, es bastante interesante en ese sentido poder verlo de esa manera. Y así es como lo entiendo yo. Por eso es que estoy argumentando en este sentido. Yo en este caso no me subo a ningún filósofo en particular, simplemente acá se puede trabajar el problema del mal. Muchas gracias por las recomendaciones de Tomás de Aquino, San Agustín, y todos los tomistas en general te van a decir que el mal no existe, es ausencia del bien, ¿sí? Pero nosotros necesitamos entender un concepto de mal, o de alguna manera esa noción de mal, para poder darle un sentido, ¿sí?, al pensamiento moral. Pero yo podría decirte que es análogo el pensamiento en términos de nada, ¿sí?, en términos de nada. Ahora bien, de nuevo, como para reforzar, la nada como un concepto, entre comillas, ¿sí?, para mí es una noción, pero ha tomado fuerza porque hemos perdido el sentido de trascendencia. Obviamente, hay quien podría objetar y decir directamente que el ejemplo del mal no es un buen argumento a la hora de poder definir si la nada es una noción o no, puesto que, si bien Tomás de Aquino obviamente tiene unos argumentos sólidos para negar la existencia ontológica del mal, como ya se ha apuntado en los comentarios. Sin embargo, hay quien dice que en las escrituras al mal sí se le agrega un sentido entitario. Se le agrega entidad y se le da nombre. Se le llama diablo, Satanás. Y si el diablo, Satanás, es una figura real, entonces en este caso, la maldad o el mal sí tendría una relación entitaria. Ese sería un argumento, pero creo que eso sería o podría desarrollarse en un video aparte, porque entiendo que podría llevarnos a unos derroteros que son, por cierto, interesantes de poder cubrir, pero que obviamente escapan a los esquinamientos que hemos delimitado en nuestra conversación. No sé qué tú piensas al respecto. Sí, lo que pasa es que, claro, ya es meterse en un ámbito teológico de teología revelada, que escapa obviamente a las nociones de la teología natural, de la cual nosotros podríamos estar hablando filosóficamente. Entonces, pero sí me gustaría, escúchame que te haya interrumpido, sí me gustaría que tú pudieras responder esta pregunta que hace Laurentio. ¿Cuál es la diferencia entre concepto y noción? Como dijimos, yo creo que la noción tiene más que ver con la intuición. Nosotros, cuando conceptualizamos, de alguna manera estamos poniendo en el lenguaje las esencias de los entes, básicamente. Ok. Ahora, en términos de noción, nosotros tenemos nociones que no podemos, que le podemos dar un nombre, pero no podemos entender el contenido, definirlas de alguna manera. ¿Por qué? Porque son más intuiciones de aquello que todavía no estamos conociendo del todo, ¿sí? Entonces, hay nociones, por ejemplo, que nosotros vamos a tener, al principio tenemos nociones y luego llegamos a los conceptos concretos. Eso
en todo sentido, en todo movimiento que nosotros tenemos en el aprendizaje, al principio nosotros tenemos nociones y cuando vos sos profesor, cuando vos enseñás, empezás a decir, bueno, ¿qué les parece a ustedes que es esto? ¿Qué les parece a ustedes? Y uno empieza a tener, bueno, vamos teniendo ciertas nociones para llegar al concepto concreto. Y bueno, evidentemente los chicos te empiezan a decir tus nociones, que ellos entienden lo que está sucediendo, las cosas de las que estamos hablando, porque algunas veces escucharon, porque lo vivieron, pero no pueden dar el concepto concreto. Bueno, esas nociones de las que estoy hablando, evidentemente vienen más por el lado de la intuición. Pero en esas nociones concretas de las que estamos hablando, se puede llegar al concepto porque son nociones de entes, ¿sí? Por eso yo le llamo noción a la nada en este caso. Porque la noción sería algo de lo que yo puedo hacer algún tipo de abstracción y pensar, pero nunca voy a poder conceptualizar. Se va a quedar siempre en una noción. ¿Por qué? Porque no encuentro el ente para poder desarrollar el concepto. ¿Me explico? Está bien aclarado, por lo menos de acuerdo a lo que puedo entender. Ahora, tocaste algo tocante a lo que tiene que ver con la manera como se ve el destino final, es decir, cuando se habló del tema de la muerte, etcétera. En esto de la concepción básica y de cómo el naturalismo responde a esta pregunta tan esencial, eso me lleva entonces a colocarte este interrogante que creo que es vital e importante. Dentro de las preguntas existenciales existen dos que son de alto calibre y que son obviamente trascendentes. Evidencian que el ser humano es más que una bacteria o un organismo emergente, porque no pueden ser explicados desde el ámbito biológico. El mismo Darwin reconoce que es imposible poder entender desde la perspectiva biológica del naturalismo o del darwinismo como tal la explicación de la moral, cómo el ser humano adquiere esa concepción moral. Es imposible, impensable, de hecho sería muy simplista reducirla al contrato social. De hecho, el contrato social parece más un mito creado para tratar de negar lo obvio. Y aquí entonces viene mi pregunta. ¿Cómo un naturalista se enfrenta a la pregunta del destino y a la pregunta de la moral? Es decir, ¿cómo responde un naturalista a la pregunta de a dónde voy después que muera? ¿Qué coherente es esa respuesta? Y con respecto a cómo define el bien y el mal, qué coherente es su manera para crear estándares que puedan explicar de forma coherente con lo que nosotros podemos apreciar y observar las categorías del bien y el mal. El naturalista carece de categoría trascendente, ¿sí? No trascendental, hablando de trascendencia en sí mismo, ¿sí? De algo que nos trasciende a nosotros y que nos puede dar puntos de referencia. Como el naturalista carece de ello, plantea en general que cuando uno se muere, bueno, en general se termina ahí, ¿sí? No hay nada más que hacer, por eso es que en muchos casos caen en esta famosa frase de vivir al día, ¿no? De carpe diem, ¿sí? ¿Por qué? Porque evidentemente ellos no ven un sentido de trascendencia en la vida. Nosotros tenemos que hacer todo el bien, entre comillas, que podamos, ¿sí? Y todo lo bueno que podamos hacer, lo tenemos que hacer acá en la tierra. Hay algunos que tienen un sentido de bien por el otro, hay otros que son un poquito más egoístas, pero en general, digamos, ven al mundo, no ven un sentido trascendente en el mundo. Eso en general. A lo sumo, te pueden decir que, bueno, vos sos de energía, entonces vas a ir mutando de energía y vas a quedarte en el mundo, pero como otra cosa energética. ¿Sí? Lo cual también podría podríamos derivar, en ese caso, en conceptos platónicos de reencarnación, por ejemplo, porque claro, como la materia va mutando, evidentemente, y como es infinita, bueno, evidentemente en algún momento del infinito más adelante podría volver a esa materia, volver a formarse como ser humano. Pero bueno, eso son
derivaciones de todo esto, ¿no? De lo que estamos hablando. Pero en particular, digamos, no hay una trascendencia. No hay una trascendencia, no hay algo más allá, y eso hace que su vida moral tampoco tenga puntos de referencia. Entonces tiene que empezar a idear modos para poder definir lo que está bien y lo que está mal. ¿Sí? El relativismo es el más sencillo de entender, digamos. Bueno, eso es bueno para vos y no bueno para mí, entonces yo hago según mi parecer y vos haces según tu parecer, y así vamos a tratar de vivir lo mejor posible. Otro es, bueno, vamos a tratar de consensuar, el consensualismo. ¿Sí? Bueno, y hay varias maneras en las cuales nosotros nos podemos ir dando puntos de referencia para entender qué está bien y qué está mal. Pero siempre van a ser puntos relativos a algo del mundo, porque no podemos salir del mundo. No podemos salir del mundo porque nunca entramos al plano trascendente. Entonces, ese salto que hay que dar, ellos no lo tienen. Y no se lo permiten ni siquiera pensar. Y en ese sentido es que ellos están careciendo de puntos objetivos que nos permitan distinguir el bien y el mal, y que nos permitan de alguna manera tener una moral un poco, digamos que el cristianismo ha dado a lo largo de su historia la moral de Occidente, y hoy la estamos perdiendo. Podemos verlo tranquilamente en todos los niveles, que de lo que más reniega Occidente, ¿sí?, es de lo que más debería estar orgulloso, ¿sí?, de una superioridad que ha tenido Occidente respecto de otras culturas, por ejemplo, de culturas donde hoy por hoy no todas las personas son iguales, sigue habiendo castas. Evidentemente que nosotros tenemos esos problemas, que Occidente, nosotros tenemos esos problemas, y que hay que poder abordarlos de una manera muy didáctica. Yo creo que, por ejemplo, tu canal, Néstor, es uno de esos que están dando de alguna manera puntapiés, ¿sí?, para que la gente empiece a pensar estos temas y que se empiece de alguna manera a mover el pensamiento en estos términos, ¿no?, de trascendencia, y que realmente es lo que está haciendo falta, porque estamos cayendo en naturalismos que tienen desviaciones sociales y políticas que son, bueno, muy graves, como ya le hemos descrito al inicio, ¿no?, del conversatorio. Me interesa eso que acabas de decir, porque nos lleva a la recta final de nuestro conversatorio y tiene mucho que ver con el título que preferimos colocar en el live: el olvido de lo sobrenatural en Occidente. Te tengo tres preguntas. Podrían ser tres preguntas verdaderamente abarcativas, pero al mismo tiempo concluyentes, puesto que nos introducen ya en el cierre o en el conversatorio final. De modo que le pedimos a todos los que están con nosotros, sigan acompañándonos, pueden seguir difundiendo este material para que otros escuchen, porque esto que vamos a hablar ahora es, por así decirlo, el corazón de todo el conversatorio, es la parte más esencial. Y voy a comenzar con una pregunta vital. ¿Qué peligros ha conllevado el sostenimiento del naturalismo para la cultura occidental? Bueno, el peligro más evidente es romper con la moral, o romper con la moral cristiana. Es de alguna manera sacarle el contenido, y se han dado en diferentes ámbitos filosóficos, en diferentes posturas filosóficas, vaciar de contenido a aquello que había funcionado perfectamente y le había dado identidad a toda la cristiandad occidental que nosotros, de la cual nosotros somos herederos, y que todavía se sostiene por la gracia de Dios. Todavía se sostiene por la gracia de Dios en muchos puntos, pero que hay que dar la batalla, de alguna manera. Y como decía, acá en este canal es uno de los que da la batalla, porque es impresionante la cantidad de peligros que se van dando. Por ejemplo,
el quitarle la dignidad al ser humano desde el momento de la concepción, el quitarle la jerarquía al ser humano respecto del mundo, no poder utilizarlo al mundo y tratarlo como un hermano. Estamos diciendo servirse del mundo, pero no no a cualquier costo, no estamos diciendo eso, ¿no? Estamos diciendo que el mundo está aquí puesto para que nosotros podamos tomar lo que necesitamos de él, no destruirlo, que no es lo mismo que destruirlo. Pero bueno, el ecologismo está prohibiendo, por ejemplo, ese giro, ¿no? El giro ecologista nos está diciendo, no importa, a mí me interesan más que los árboles crezcan que el hombre coma, por ejemplo. Entonces tenemos esos problemas. Y después tenemos, bueno, el problema de la jerarquía del ser humano y en este sentido tendríamos que volver a ubicar al hombre en el cosmos, ¿sí? Volver a ubicar al hombre en el cosmos y ponerlo como aquel ser que es para el cual se hizo el mundo, ¿sí? Para el cual se hizo el mundo, pero que siempre le va a rendir pleitesía al único Dios trinitario que tenemos. Entonces nosotros necesitamos volver a esas raíces. Eso es lo que yo podría decirte, Néstor. Es muy peligroso porque el naturalismo tiene otro peligro que creo que es el fundamental y es el olvido de la religión. Entonces estamos tratando de que nosotros entendamos que la religión es lo que nos va de alguna manera a religar, ¿no es cierto?, con Dios. Nos va a poner de nuevo en sintonía con lo trascendente, sin olvidarnos del mundo, porque nosotros justamente somos alma y cuerpo, somos una unidad, ¿sí? Que no podemos no podemos rompernos. Entonces, somos cuerpo, pero también somos alma. Y en esa unidad fundamental es que nosotros tenemos que aprender a vivir. Por eso es que el naturalismo rompe con la metafísica, rompe las antropologías que tenemos correctas desde la metafísica y a partir de ahí rompe con todo, rompe con la política, rompe con la ética, rompe hasta con la estética. O sea, todo el rompimiento deviene de un mal mayor que es el rompimiento con la metafísica. Gracias por responder de esa forma tan atinada y, por cierto, también bien documentada. Lo que entonces me lleva a mi segunda pregunta. Dije que va a ser 3 dentro de esta recta final. Esta segunda pregunta creo que va muy ligada a eso que estabas mencionando de la forma como ven la moral los naturalistas. Debo explicar algo. Los naturalistas, obviamente, tienen una explicación material del mundo. Por lo tanto, creo que una pregunta como la que hace Laurentius está muy bien aplicada en ese sentido. Los materialistas proponen una ética material, porque el naturalismo no es más que otro disfraz con el cual el materialismo se presenta. Y por supuesto que el materialismo naturalista ha producido una serie de tendencias que han afectado en el ámbito político, en el ámbito intelectual, ideológico, en todos los aspectos. Estabas mencionando el tema de la batalla cultural. Y hemos hablado de la batalla cultural en marcos ideológicos que afectan todas las posiciones políticas, derecha e izquierda, pero sobre todo más en la izquierda. Se habla mucho más de la izquierda. Y qué interesante que sea así, porque uno de los postulados del naturalismo literario es hacer narrativas, es decir, construir novelas, tomando como protagonista a las clases bajas y al proletariado. El proletariado, concepto clave dentro del discurso socialista de izquierda, era precisamente el protagonista principal de la narrativa novelística naturalista. Así que el naturalismo tiene una conexión de forma directa o de forma indirecta con el pensamiento de izquierda. Así que sí, creo que la pregunta que hace Laurentius podría ser colocada como una pregunta importante a destacar acá dentro de estas últimas 3, y es hasta qué punto lograron acertar estos materialistas filosóficos o naturalistas
cuando propusieron su ética material. Hay un comentario, él dice, porque se me hace más forzado sustentar la moral desde la ciencia natural que desde la metafísica. ¿Qué tú opinas? ¿Es un error? ¿Y hasta qué punto ha sido tan grave ese error? Bueno, ciertamente es un error, pero ¿por qué? ¿Por qué? Max Scheler es el que propone una ética, es el primero en proponer la ética material de los valores, respondiendo al formalismo kantiano. ¿Sí? Esto es historia, simplemente. Pero, ¿cómo es que justificaba Max Scheler una ética material de los valores? Él decía, el ente, o sea, las situaciones, el mundo, podría decir yo, nos habla, de alguna manera nos está inquiriendo, nos está diciendo algo. Por eso es que nosotros tenemos que tomar esa iniciativa que tiene el mundo para con nosotros, ¿sí? Y responder. De ahí es donde saca la materialidad. Nosotros no podemos dejar al mundo de lado, no podemos pensar solamente de manera formal, no le podemos dar todo a la razón, porque el mundo también nos habla, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener en nuestra ética valores materiales. Bien, nosotros cuando vemos en la historia, y acá ya empezamos a hablar de valores, ¿por qué? Porque las cosas no puede salir del kantismo, ¿no? O sea, Max Scheler no puede dejar de ser kantiano de alguna manera, porque él ve al mundo, pero al mundo fenoménico. ¿Sí? Es el fenómeno el que se me aparece, es el fenómeno, el ser que se me presenta, ¿sí? A la mano, y ahí está. A partir de eso es que me está pidiendo una resolución. Entonces yo empiezo a tener valores, yo empiezo a evaluar el mundo. Sigo siendo subjetivista, ¿sí? Sigo estando preso del kantismo de alguna manera. Ahora bien, eso sigue siendo un error. Sigue siendo un error. Que la ética tenga contenido, no significa que la ética sea materialista. ¿Sí? La ética puede ser metafísica y tener contenido. ¿Por qué? Porque la ética, de una metafísica realista, ¿sí? Toma a la realidad, nunca deja de lado la realidad. Lo que pasa es que no parte la realidad, no reduce la realidad solamente a la realidad material. Entiende la naturaleza de las cosas, ve la materialidad, entiende su naturaleza, entiende su trascendencia y en función de eso decide la norma. Entonces, a partir de entender este reduccionismo del naturalismo, es que podemos entender la problemática de su ética, de su ética. ¿Por qué? Porque ya sea bien que la realidad, el mundo, sean fenómenos o sea la realidad misma, si solamente es material, nos está faltando la parte siempre trascendental, metafísica, de la cual no podemos prescindir para poder entender cabalmente la naturaleza de las cosas. Entonces, bueno, a partir de ahí sería si es un problema, como decía Laurentius, no es de alguna manera lógico tener en cuenta solamente al mundo para poder construir una ética. Tengo este comentario de Nicolás Hassin que dice, el naturalismo extremo cae en el absurdo de afirmar que este universo no es más que el producto de un accidente para luego decir que hay una ética, o sea, un sentido correcto de vivir. Es llamativo porque justamente dentro de los planos de la lógica avanzada hay que entender que un sistema se sostiene o se cae si hay consistencia o inconsistencia interna dentro del mismo. Por ejemplo, el relativismo como explicación de la moral es un sistema inconsistente, porque desde que comienza a afirmar que el relativismo es la verdad, deja de ser relativista. O sea, eso es algo que como ejercicio práctico se ha hecho muchas veces y demuestra la inconsistencia inmediata del relativismo como tal. Y creo que en ese sentido, el naturalismo, al hablar de una explicación no sobrenatural, sino simplemente natural,
y ajena a realidades teleológicas evidentes, que verdaderamente son principios autoevidentes en el cosmos, se descalifica para poder dar o presentar un sistema ético que sea consistente. Y por eso es que creo que Rodali tiene razón cuando dice de que hablar de moral en el sentido del naturalismo es una idiotez. Creo que mejores palabras no se podrían decir. Y tiene que ser una idiotez, porque quienes sostienen una postura así, como por ejemplo ha destacado Tigresa, como ha presentado la actual vicerrectora de la UNT, y está hablando de la que fue elegida ahora en el 2022, trata de defender la ideología de género y sin embargo no puede sostenerla con fundamentos científicos. Eso sería la manera como el sostenimiento del plano natural, que apeló a un discurso científico en el siglo XIX, hoy en día se convierte en un discurso que tiende a, en cierto modo, desligarse de esa cosmovisión sobre la cual se amparaba como base epistemológica para de esa manera caer en lo que Rodali llamó una idiotez pura. Y lo peor de todo es la manera como ve al ser humano. Lo dice Noesita, y quiero destacar el comentario de Noesita, desplaza al hombre de ese compartimento superior del que hablaba Francis Schaeffer para llevarlo a un nivel inferior, más inferior que el de las plantas y el de los animales. Me recuerda aquella encuesta que hizo un joven, creo que era Bautista, en un parque acá en Estados Unidos, de los huevos de águila. ¿Quiénes quieren apuntarse para salvar los huevos de águila? Y las personas que se apuntaban para salvar los huevos de águila eran todos proabortistas. Esa es la inconsistencia que encontramos en ese tipo de planteamientos, donde lo único que se va a tener como resultado es fabricar personas, como dice Nuesita, que cada vez se sienten menos capaces de hacerse cargo de su responsabilidad humana. Y entonces aquí viene mi última pregunta, la pregunta final, la pregunta del $1.000.000, como alguien diría en alguna ocasión. Guillermo, ¿cuál es el destino que le queda a una cultura o a una sociedad que se olvida de lo sobrenatural para perpetuar un paradigma naturalista? Es, de alguna manera, podríamos decir que es un suicidio, ¿sí? Es un suicidio en términos sociales, ¿no? Sociológicos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos pensando en estas cosas y estamos viendo las consecuencias que tienen las políticas y las posturas sociales, que son básicamente el aborto, que son básicamente darle prioridad a todos los seres vivientes o la misma igualdad de condiciones de todos los seres vivientes que el hombre, estamos en un pequeño suicidio, ¿sí? Estamos suicidándonos de alguna manera. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos sociedades que no quieren tener hijos, no quieren multiplicarse, que quieren disfrutar el momento, ¿sí? Es como que si todo el mundo está pensando en disfrutar, en el disfrute absoluto de ahora, no están pensando de manera trascendente. O sea, no pensar de manera trascendente es pensar solamente en el ahora, ¿no? Yo te cuento una experiencia. Siempre acá se dice, no sé si podría pasar en Estados Unidos, donde vos estás, o en Dominicana, pero acá en Argentina, en algunos rubros, sobre todo, por ejemplo, en el rubro maderero, en el rubro de la construcción, es muy difícil que vaya a trabajar un obrero un lunes a la mañana. ¿Por qué? Porque el obrero cobra semanalmente su salario el sábado. Entonces deja un poco del salario en la casa y se lleva el resto del salario como si no hubiera mañana. ¿Sí? Es como que olvida su sentido trascendente de que va a seguir, que la vida sigue, ¿no? O sea, lo olvida. Vamos a poner un ejemplo que es bastante gráfico, digamos, para poder entenderlo. Entonces, cuando ese obrero olvida todo y se gasta todo el dinero que le queda, que tiene, ¿sí? Se lo gasta en placeres, de los cuales luego le cuesta recuperarse. Por eso es que
el lunes a la mañana no puede ir a trabajar porque está muerto, está con resaca, no puede ir a trabajar, evidentemente, por lo duro que fue el fin de semana, porque parece que se está acabando el mundo, ¿sí? Luego vuelve a recuperar la memoria de que no se terminó el mundo el domingo, y bueno, el lunes se recupera y va a trabajar el martes o el lunes a la tarde con suerte. Eso sería más o menos, siempre pasa mucho. Bueno, eso es no entender un sentido trascendente. Es lo mismo que está haciendo la sociedad. La sociedad está gastando todo su dinero, su bienes, toda su vida en una generación. Es como que esta generación, la generación naturalista, está queriendo vivir todas las generaciones futuras. Eso es lo que está haciendo. Está queriendo gozar por todas las generaciones que vienen. Y él está evitando de alguna manera que esas generaciones vengan al mundo. ¿Por qué? Porque el naturalista es existencialista. Porque, claro, ¿y la existencia cómo se ve? ¿Cómo se ve cuando uno es un existencialista? ¿Vos conocés algún existencialista feliz, contento, que ponga cosas divinas? No, uno lee a Camus, uno lee a Sartre, y lee cosas como la náusea, o sea, no es simple, digamos, ser existencialista. Uno tiene que ser trágico, porque la vida parece trágica. Y como la vida es trágica, tenemos que sacarle lo mejor que podamos, tenemos que vivir el ahora. ¿Sí? Porque no hay nada más después. Y si no hay nada más después, a mí yo no me voy a preguntar por qué le puedo dejar a mis hijos, cómo puedo dejarle a mis hijos un mundo mejor. Y eso es un problema que tienen los que evidentemente no tienen sentido de trascendencia. Y ahora bien, dijimos al principio que es muy importante pensar en términos causales, muy importante pensar en términos causales. ¿Qué causa le está faltando al naturalista? Evidentemente, y acá en los comentarios se han hecho algunos comentarios de ese tipo, le está faltando la causa final. Un naturalista no puede tener causa final, no la tiene de hecho. La puede buscar, la puede inventar, pero no puede reconocerla. Porque para reconocer la causa final del hombre, tiene que tener un sentido de trascendencia. Si nosotros no reconocemos la causa final del hombre y la inventamos, estamos dándonos a nosotros mismos nuestra propia causa. Y eso es, bueno, hace tu propio destino. ¿Sí? Y eso es lo que a nosotros nos está de alguna manera eh, llevando a la perdición y al suicidio colectivo. Ese sería uno de los principales problemas que tenemos. Ahora bien, cuando nosotros nos preguntamos por la causa final, yo creería que nosotros no queremos preguntarnos por la causa final o queremos imponer nuestra causa final, porque no hay causa final sin causa eficiente. No hay, no puede haber una causa final sin una causa eficiente. Y esa causa eficiente es Dios. Y nosotros, como una sociedad que vive en el naturalismo, estamos de alguna manera negando a Dios. Y ese es el principal problema que tiene el naturalismo y por el cual nos estamos de alguna manera suicidando. Tremendas palabras. Me hiciste recordar que el nivel de inconsistencia del naturalismo se descubre incluso en su apreciación definitiva del cosmos. El naturalismo es determinista, por ende, supone que existe una fuerza externa al ser humano que determina sus actos. El problema con el naturalismo es que el determinismo lo coloca en los agentes sociales. Y es ahí donde se descubre su inconsistencia. Por esa razón, el naturalismo, al final de cuentas, tenderá a una postura ya sea nihilista o ya sea relativista, pero siempre partiendo del paradigma de la absurdidad de la vida.
Y es por esa razón que la mayoría de los escritores que se englobaron, por ejemplo, dentro de la órbita del naturalismo, como es el caso de Maupassant, de Émile Zola, cuando llegaron al final de sus vidas, dieron gritos existenciales que se convertían en verdaderos clamores desgarradores, algo parecido a las oraciones desgarradoras de Nietzsche que Frederick Bursbach en 1934 recuperó. En ese punto, el naturalismo como, como cosmovisión que responda a preguntas no pasa la prueba, puesto que no tiene una lógica coherente. Al mismo tiempo, no es apreciable de forma racional, puesto que la forma como explica el mundo no coincide con la realidad que observamos. La manera como entiende debemos responder la pregunta del destino no coincide con los valores morales a los cuales intenta tratar de elucubrar a través de una determinada posición relativa, puesto que no se podría entender el concepto de justicia si se niega, por ejemplo, el elemento de la vida ultraterrena. Eso es algo que se puede explayar de todos otros tópicos. Y creo en este caso que sí, nosotros, dentro de un balance final en este conversatorio, podríamos llegar a la conclusión de que el naturalismo como tal es un sistema inconsistente y por lo tanto, al ser inconsistente, no puede ser un sistema verdadero. Lo único que hay que hacer es hacerle la prueba del triple sedazo, que es la prueba que entiende que una cosmovisión no se sostiene cuando su coherencia no es lógica, cuando su apreciación no es empíricamente adecuada y cuando no es esencialmente relevante. Esa posible conexión que el naturalismo tenga con el nihilismo sería una evidencia de que no es relevante en términos esenciales, porque no hay nada más irrelevante en términos de la esencialidad que el nihilismo. Palabras finales, amigo mío Guillermo, para toda nuestra audiencia. Bueno, primero agradecerte, Néstor, la verdad que me sentí muy cómodo. Eh, Tu canal es un canal que yo aprecio, que veo, del cual aprendo mucho y me gustaría bueno, que aprovechando que estoy aquí, también invitarte a mi canal en algún momento para que podamos tener algún conversatorio y que podamos seguir realmente conversando de estas cosas que son muy importantes para todos, estos espacios donde nosotros podemos reflexionar acerca de estos temas que son metafísicos, que son de alguna manera de orden superior en los grados del saber, tienen realmente una difusión en tu canal que es muy buena. Y todos los que te siguen tienen un nivel elevado de pensamiento. Y eso es lo que estamos necesitando nosotros, de alguna manera elevar los estándares para que todos podamos de alguna manera desarrollar nuestra inteligencia y poder discutir los problemas centrales y no discutir todo lo accidental. ¿Sí? Tenemos que ir a discutir problemas sustanciales, podríamos decir, porque realmente a veces nos perdemos en lo accidental y bueno, digamos que como filósofos, ¿sí? Como alguien que está tratando de pensar la realidad, eh, no es bueno perderse en lo accidental, obviamente que hay que tocarlo, pero no es bueno perderse en ello. Yo creo que un filósofo realmente tiene que tener una postura sustancialista de alguna manera, ¿no? Tratar de entender los temas sustanciales y, bueno, tratar de darles respuesta. Así que bueno, Néstor, te agradezco muchísimo por este espacio y bueno, espero que nos volvamos a ver pronto. Bueno, de hecho yo también me sentí muy cómodo, fue un interesante intercambio de ideas y para responderle a Laurentio y a otros que también están diciendo, pidiendo que hagamos otros encuentros como estos, sin duda alguna que hablar de temas como este lo único que hacen es generar más preguntas y más preguntas implican más intercambios, así que dicho sea de paso, eres un invitado y espero que seas un invitado muy frecuente en nuestro canal. Eso es muy probable y muy seguro. Ni siquiera probable, es muy seguro.
De hecho, estoy pensando que posiblemente podamos abordar un poco sobre el panteísmo. Así que a todos los que están viéndonos, dejen en los comentarios si desean que Guillermo y mi persona podamos hablar sobre el tema del panteísmo, y quizás podemos incluso incluir a un crack, como dicen ustedes, como es Jonathan Ramos, para hablar del panteísmo, sus bases epistemológicas, si realmente es un sistema consistente o no, y por qué no es un sistema consistente. Y creo que hacer un acercamiento al panteísmo en una época como esta es muy necesario, y también sería una consecuencia lógica de los datos que hemos estado desembrozando en este conversatorio. Así que, Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado todo el tiempo que duró la entrevista. Recuerden seguir difundiendo este contenido a través de su suscripción, darle a la campanita y sus interesantes comentarios.